Muy bien, bienvenidos a nuestro tiempo de Economía del Reino del mes de agosto. Desde el mes de mayo, fielmente estamos recibiendo este tiempo de Economía del Reino, que yo creo es algo que Dios puso en mi corazón para poder compartir con la congregación y que todos nosotros podamos ser beneficiados de este aspecto. Ahora, el dinero es importante para nosotros. Hemos llegado a este punto de reconocer esto, ¿verdad? Es importante el dinero para nosotros. Estaba mencionando en sesiones anteriores que si no fuera por el dinero, escuche esto, nada de lo que ahora mismo estamos llevando adelante podría ser posible. No tendríamos un local donde estar, no tendríamos las cámaras, el internet, los dispositivos, todo lo que utilizamos. El dinero es importante y no podemos negar que el dinero es importante. Existe una falsa humildad que va a decir en algún momento, no, el dinero no es importante. El dinero no es importante para mí, pero honestamente el dinero importa. El dinero es importante. Y si el dinero es importante, mi hermano, para nosotros, pues el dinero es importante para Dios y Dios quiere que nosotros podamos manejar nuestras finanzas a su manera. Entonces hemos estado viendo aspectos bien importantes, hemos estado viendo acerca de la verdadera naturaleza del dar, hemos estado viendo acerca de que es Dios quien ha instalado la verdadera naturaleza del dar. Hemos estado viendo este ejemplo de Juan 3:16, en el que vemos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, Dios ha instalado esta naturaleza del dar en la humanidad, especialmente en sus hijos, que es dar por amor lo mejor. Amén. Dar por amor lo mejor. Entonces, hemos estado viendo aspectos muy importantes. Yo les recomiendo altamente que puedan echar mano de las 3 sesiones que ya tenemos. Ahora mismo vamos a estar compartiendo los enlaces de esta lista de reproducción. Hay una lista de reproducción ya en YouTube, donde usted puede encontrar las 3 sesiones anteriores, mayo, junio y julio, con respecto a Economía del Reino. Vamos entonces a enfocarnos en lo que tenemos para el día de hoy. ¿Está bien? No hay manera en que podamos regresar a todo lo que hemos hablado en 3 sesiones, pero vamos entonces a lo que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a compartir acerca de un punto bien importante, vital. Yo creo que si todos nosotros como hijos de Dios llegamos a comprender este punto, nuestra vida va a ser distinta. Y especialmente en el aspecto, en el área de nuestras finanzas, porque el día de hoy quiero hablarles acerca de la ley de la siembra y la cosecha. Y quiero hablarles en un contraste con lo que bíblicamente vamos a llamar la ley de la acción y la reacción. Ahora, esto es algo que honestamente, a modo personal, yo pude entender claramente hace unos 3 años atrás aproximadamente. ¿Ya? Y quiero compartirles estas experiencias, quiero compartirles esta manera bíblica de ver este aspecto, porque yo quiero, mis hermanos, que todos nosotros podamos vivir en una vida financiera completamente libre. Amén. Bueno, yo creo esto ciertamente. Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy generoso conmigo. Dios siempre ha estado respaldando no solamente mi vida a modo personal, sino mi ministerio, pero mucho ha dependido de cómo yo empecé a ver las finanzas en la vida cristiana. Entonces, esto es lo que yo quiero para cada uno de nosotros. Y más que mi deseo, esto lo decía Pablo también, es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros podamos vivir extensamente, ampliamente, cómodamente en el aspecto financiero. Mientras yo hacía las invitaciones el día de hoy para poder estar aquí en esta reunión de Economía del Reino, yo hacía como una pequeña publicidad, ¿no? Y yo decía, ¿ya te cansaste de jugar la tinca? ¿Ya te cansaste de apostarle a tu equipo de fútbol y que nunca ganes? ¿Ya te cansaste de vivir solamente para pagar préstamos, trabajar solo para pagar préstamos? Entonces necesitas Economía del Reino, porque lamentablemente, hermanos, el mundo ha establecido una manera en la cual podemos prosperar, ¿ok?
Y esto he mencionado muchas veces. O sea, podemos prosperar trabajando duro, podemos prosperar vendiendo droga, podemos prosperar poniendo una cantina, vendiendo cerveza, podemos prosperar, hay gente que prospera prostituyéndose. Entonces, si nosotros establecemos un patrón netamente terrenal para poder prosperar, vamos a vernos tentados y vamos a vernos orillados a poder hacer cualquiera de los métodos que el mundo utiliza para prosperar. Y ahora, dentro de los métodos menores, pues están pues lo que hoy en día es un boom, no solamente en Perú, en todo lado, los préstamos. Esta gente que extorsiona, esta gente que presta dinero, esta gente que cobra lo que le llaman gota a gota. Entonces, todas estas maneras salen a la luz, todas estas maneras empiezan a operar porque obviamente el dinero es importante para la gente y como la gente no encuentra una manera superior a prosperar, cree que solamente la manera terrenal es una manera de prosperar. Entonces, sin darnos cuenta, tarde o temprano, más de un cristiano ha pensado incluso y ha estado cerca de la tentación de poder optar por alguno de estos métodos, alguna de estas maneras para prosperar. Entonces, si somos más minuciosos, vamos a poder ver porque hay muchas maneras en las que la gente quiere prosperar, ¿no? Claro que hay algunas que son más sanas, ¿no? Más saludables que otras. Y bueno, y el punto, incluso yo me pongo a pensar bastante en cómo es que la gente pues ha dicho el trabajo duro te va a hacer prosperar. Y tenemos que entender que bíblicamente esto no concuerda con lo que Dios estableció en Génesis. Dios estableció, y yo puedo ver en el inicio, en el huerto del Edén, cuando Dios le entrega todo a Adán y Eva, prácticamente el hombre sí tenía responsabilidades, tenía deberes, pero era Dios en su totalidad quien suplía lo más necesario para él. Entonces yo creo que Dios siempre tiene la intención de regresarnos a nosotros al paraíso o que nosotros podamos vivir una vida al estilo del huerto del Edén. Esa es la intención de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, yo te mencionaba hace 3 años aproximadamente atrás, entendí claramente este factor con respecto a tener mucho cuidado al mencionar o referirme con respecto a la siembra y la cosecha. Ahora, seamos honestos, esto de siembra y cosecha es algo que se utiliza en el mayor porcentaje de casos dentro de la iglesia. Cada vez que se va a recoger una ofrenda, cada vez que se va a hacer una colecta, cada vez que se va a hacer una ofrenda de amor, cada vez que se va a recoger las ofrendas en un servicio, cada vez que se va a tener que hacer cualquier tipo de acción que involucre dar dentro de la iglesia, va a tener que usarse este factor de siembra y cosecha. Por ejemplo, ¿quién no ha estado en un servicio, ¿no?, en el cual cuando es el tiempo de las ofrendas, la persona que está liderando al frente dice: bueno, hermanos, ha llegado el momento de sembrar? ¿Cuántos han escuchado esto? Y esto es muy popular, muy popular. Entonces, yo les mencionaba 2 sesiones atrás que uno de los factores más de mayor influencia dentro de la iglesia para que esto suceda es que no han habido tiempos así en los que a la iglesia se le ha enseñado en cuestiones de finanza. No hay. ¿Ok? Porque lo primero que los pastores piensan, dicen es: bueno, no voy a enseñar de finanzas porque si enseño de finanzas, la iglesia va a pensar que yo estoy interesado en el dinero, así que no voy a enseñar. A mí como pastor, cuando he estado hablando aspectos de finanzas, he estado compartiendo enseñanzas, estudios bíblicos con respecto a finanzas, muchas veces los pastores me han dicho: pastor, ¿podrías venir a compartir lo que acabas de predicar para mi iglesia? Porque neta, seamos sinceros, los pastores, los ministros, los líderes tienen pues reparos en el hecho de hablar con respecto a dinero por el que se va a pensar de ellos. ¿Ok? Entonces, mucho de lo que hemos nosotros podido haber visto dentro de la iglesia es solo repetición. Generalmente, si una persona se para adelante y empieza al tiempo de hablar acerca de las ofrendas y dice: saquen sus semillas, es tiempo de sembrar.
La gente no solamente está recibiendo esa información, la gente está tomando esa información, y cuando llegue el momento en que a alguien de la gente le toque pararse acá adelante, porque honestamente ese debe ser el ciclo. Amén. No, Dios no nos ha llamado solamente a estar de miembros, Dios no nos ha llamado solamente a estar ocupando una silla. Tiene que llegar un punto en el que nosotros podamos servirle a Dios, tener una posición de liderazgo, una posición de influencia. Entonces, si una persona todo el tiempo en su condición de miembro de la iglesia ha estado escuchando esto, hermanos, es tiempo de sembrar, hermanos, saquen sus semillas. Entonces esta persona, el momento en el que le toque estar al frente, va a utilizar el mismo diálogo. Entonces eso se ha convertido en una cadena que ha ido pasando por generaciones dentro de la iglesia. Y repito, la razón por la que esto ha sucedido es porque la iglesia misma no ha establecido un estudio profundo acerca de cómo es que deben ser las finanzas dentro de la iglesia. Entonces, el día de hoy voy a hablarles acerca de la ley de la siembra y la cosecha, porque es una ley que está en la Biblia, ¿ok? Pero vamos a llegar al punto, al final de este día, de esta sesión del día de hoy, de entender que hay algo más poderoso que la ley de siembra y cosecha. Así que quisiera que por favor estén muy atentos a lo que esta noche vamos a compartir. Entonces voy a hablarles de la ley de la siembra y la cosecha y la ley de la acción y la reacción. Miren lo que dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 5. ¿Ok? Tenemos todo en pantalla, así que quisiera que presten bastante atención. Me parece que he tenido un ligero error ahí, ¿ok? No es 2 de Corintios 9:5, es Génesis, porque esta es la primera vez en Génesis que se habla de siembra y cosecha. Voy a darles ahorita el verso correcto, ¿ok? Vamos a ver, un momentito. Sí, es el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 22. Perdone este error. ¿Sí? Es Génesis, capítulo 8, versículo 22. Dice esta porción de la palabra: mientras la tierra permanezca, este es Dios hablando y estableciendo leyes. Dios está estableciendo leyes. Ahora, por un momento, quitemos de nuestra mente que ley es un mandamiento, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuántos conocen la ley de la gravedad? Es algo que va a operar y va a funcionar sí o sí, ¿ok? Entonces dice, mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Dios mismo es quien estableció una ley de siembra y cosecha. Entonces, en este aspecto tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas veces, por ejemplo, dentro de aquí de Ebenecer, he tratado de evitar el hecho de referirme a la acción de dar y colaborar como una siembra. Y le voy a explicar simplemente por qué. Porque dentro de nosotros hay una capacidad negociante, hay una capacidad que quiere incremento. Entonces, la mayoría de veces cuando se ha tratado de las ofrendas se nos ha dicho, hermanos, es tiempo de sembrar nuestras semillas porque quien quiere cosechar más, tiene que sembrar más. Y hemos estado siempre acostumbrados a este factor. Entonces, bueno, aquí hay una ley de la siembra y la cosecha que es una ley natural. Póngase a pensar, si tú quieres cosechar manzanas, ¿qué es lo que tienes que cosechar? Manzanas, ¿verdad? Si tú quieres cosechar maíz, ¿qué tienes que sembrar? Maíz. Entonces es una ley natural. Y tenemos que entender que como toda ley natural va a operar en un entorno visible a nuestros ojos. ¿Ok? Tú ves, por ejemplo, que la gente siembra papas, pues jamás esta gente va a cosechar papayas, ¿no? Jamás. Si una persona, si un agricultor siembra papas, la expectativa que él tiene es que va a cosechar papas. La ley de la siembra y la cosecha es una ilustración natural. Yo quisiera que todos entendamos esto. Es una ilustración natural
de lo que ahora quiero que tú entiendas, bíblicamente llamaremos la ley espiritual de la acción y reacción. Y al final de esta sesión vamos a comprender que la ley de la acción, la ley espiritual de la ley y la reacción es mucho más poderosa que una ley natural de siembra y cosecha. ¿Me está entendiendo? Voy a repetir esto. Al final de esta sesión, lo que quiero que todos nosotros nos llevemos en nuestro corazón es que la ley espiritual de la acción y reacción es mucho más poderosa y sobrenatural que una ley de siembra y cosecha al estilo siembras papas y cosechas papas. ¿Está conmigo? ¿Ok? Muy bien. Entonces, por consecuente, las leyes naturales no siempre se traducen directamente en leyes espirituales. Sin embargo, pueden tener una aplicación natural. Tal es el caso con sembrar y cosechar. Ahora, piense por un momento. La ley natural de sembrar y cosechar nos revela que lo que es sembrado es cosechado. Papas, siembras, papas, cosechas. Entonces, la ley de la siembra y la cosecha natural involucra un aspecto de multiplicación. Si tú siembras unos cuantos granos de maíz, tú vas a cosechar una mazorca. ¿Amén o no? No siempre la cosecha es en misma cantidad o proporción que lo que se siembra. Siempre la cosecha es más. La ley de la siembra y la cosecha involucra un factor de multiplicación. Lo que nos muestra la ley de la siembra y la cosecha en la natural es que siempre habrá una cosecha. También tenemos que escoger qué acción tomar para llegar al resultado deseado con respecto ahora a las cosechas terrenales, cosechas naturales. Por ejemplo, preste atención, el libro de Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús dice claramente: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque mira, Jesús aquí menciona la ley y dice, porque esto es la ley y los profetas. O sea, este versículo ahora ya está hablando de la ley de siembra y cosecha, ya no en un aspecto, por ejemplo, natural, agrícola. Está hablando ahora de la ley de la siembra y la cosecha en un factor de trato. Entonces Jesús está diciendo, todas las cosas que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, así también hagan vosotros a ellos. En otras palabras, Jesús estaría diciendo, siembren un buen trato para que cosechen un buen trato. Y esto es natural, esto lo vemos todo el tiempo en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Esto es lo que el mundo le llama la vida da vueltas, esto es lo que la vida llama el karma, esto es lo que la gente llama el yin yang, esto es lo que la gente mayormente usa este factor, el karma, ¿no? Ese es el karma. No, esto es una ley que se cumple, Dios la instaló y así va a funcionar. Según Génesis 8:22, esta ley va a funcionar hasta que la tierra permanezca. ¿Amén? Bien, ahora, a lo que nosotros bíblicamente llamaremos la ley espiritual de la acción y la reacción, gobierna la ley natural de la siembra y la cosecha. Es mucho más amplia que la ley natural. Preste atención, la ley de la acción y la reacción, ¿ok?, que muchas veces ya en el entorno espiritual ha sido confundido con siembra y cosecha porque no hemos tenido un sumergirnos profundo en este factor. Esta ley espiritual ha sido confundida con siembra y cosecha. Ahora, quiero explicarte rápidamente a qué me refiero. La ley natural de siembra y cosecha está en un entorno físico, en un entorno terrenal. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios de que todos nosotros estamos ahora en un ámbito espiritual? ¿Amén o no, mis hermanos? Y que estando en Cristo, lo espiritual debe de tener más prevalencia que lo natural. Es por eso que nosotros creemos en un Dios sobrenatural. ¿Amén o no?
Si nuestro Dios no fuera un Dios sobrenatural, nosotros estaríamos supeditados a las leyes terrenales. Ahora, aquí es donde quiero que usted preste mucha atención. Quiero que preste mucha atención. Mucho de lo que los cristianos vivimos, y esto es triste reconocerlo, está supeditado a las leyes naturales antes que a las leyes espirituales. Mucho, mucho. La manera en que los cristianos ven su salud está muy parametrado a lo natural que a lo espiritual. Y cuando a una persona dentro de la iglesia se le dice, pero hermano, por las llagas de Cristo Jesús has sido sanado. Sí, pastor, sí, pero mejor está mi tratamiento. Mejor es mis jugos que me tomo. Mejor es todo lo que yo hago para mantener mi salud. Y escuche esto. Mientras la iglesia esté más sumergida en lo natural, la iglesia se está perdiendo lo sobrenatural. ¿Me entiende? Entonces, ahora veamos, por ejemplo, nuestras finanzas. Veamos nuestras finanzas. ¿Cómo es que la iglesia ve sus finanzas? Por ejemplo, durante todas estas sesiones hemos entendido que, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente cree que es la ofrenda? La gente cree que la ofrenda es solamente algo que sale de nuestras manos. Al final voy a la canasta, voy a la caja, al alfolí, lo que sea que la iglesia utilice, y simplemente pongo mi dinero ahí, lo que se me venga en el momento. El mes anterior estábamos hablando acerca de preparar nuestra ofrenda. Qué precioso es que nosotros seamos gente que preparemos nuestra ofrenda. Eso quiebra el hecho de dar simplemente lo que se me viene en mente. Y yo mencionaba, ¿no? A veces somos artistas, sabemos, nuestra mano sabe distinguir sol, 50, 5, 2, sabemos, ¿no? Entonces simplemente cuando la iglesia da espontáneamente, da en el momento, y más aún cuando hay alguien adelante que nos ofrece y nos promete tantas cosas, simplemente nuestro dar es para que se calle, ¿no? No hay en la iglesia un dar preparado. Por eso yo insisto en que en Ebenecer al menos nosotros seamos gente que preparemos nuestra ofrenda. Mire, nosotros estamos hoy día miércoles. Tenemos jueves, viernes, sábado, domingo. Desde ahora usted debería ser alguien que esté preparando su ofrenda. Y por favor, no quisiera que usted piense que yo les digo preparen su ofrenda porque quiero que den más. No, estoy hablándoles acerca de la manera correcta en la cual se debe de ofrendar. Conversar con Dios. Padre, esto es tanto lo que tú me has bendecido. Esto es tanto la bendición que tú me das de yo poder ser administrador de tanto. Hablamos en la primera sesión la vergüenza que es para nosotros poder decir no tengo cuando tenemos. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que pensar, tenemos que meditar cuando se trata de dar. Entonces tiene que ser un tiempo de conversación y tú te vas a dar cuenta que estás dialogando con Dios en ese momento. Y es lindo. ¿A quién no le gustaría dialogar activamente con Dios? Pues ponga en práctica este factor. Padre, eres tan bueno conmigo. Eres tan bueno, Señor. Mira, todo lo que me has bendecido este tiempo, este mes. Claro, Señor, he cometido errores, he tomado decisiones tontas, pero yo sé que tú me vas a ayudar, Padre. Viene el servicio. Yo quiero ser una persona que dé una ofrenda de acuerdo a tu corazón, por amor, no por presión, no por obligación, no por promesas, no por cosechas, por amor, así como dice tu palabra en Juan 3:16. Como tú lo hiciste, quiero yo replicar tu corazón, quiero yo imitar tu corazón. Y hermano, tú te vas a dar cuenta que si tú empiezas a hablar de esto un día miércoles, jueves, Dios va a hablar a tu corazón. Viernes, Dios va a hablar a tu corazón. Y va a llegar el día en el que vas a venir aquí al tiempo de servicio, el día domingo, y cuando el pastor se pare aquí adelante, el pastor no va a tener que sacar su conejo, el pastor no va a tener que hacer malabares, no va a tener que prender fuego con su boca tomándose gasolina para que la gente ofrende. El pastor simplemente va a decir, hermanos, presentemos aquello que hemos preparado. Y qué precioso es que nosotros podamos pasar adelante sabiendo que es algo que Dios nos dijo que demos. ¿Amén o no? Entonces, escuche esto. La iglesia, por caminar tan al modo natural en diversos factores,
Caminamos al natural en nuestros matrimonios, caminamos a lo terrenal, lo natural en nuestra economía, caminamos a lo terrenal, lo natural en nuestra salud. Entonces, por caminar en lo natural, la iglesia se está perdiendo lo sobrenatural de Dios. Y Dios es un Dios natural. Entonces, cada vez que yo veo que se usa la ley de siembra y cosecha, yo digo, sí, es bíblico. Sí, es bíblico, está en la Biblia. Pero es muy natural. Yo prefiero usar la ley de la acción y reacción, que es mucho más amplia, mucho más sobrenatural que la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Así que no se olvide, lo que bíblicamente llamaremos la ley espiritual de la acción y la reacción gobierna la ley natural de la siembra y la cosecha. ¿Okay? No estoy diciendo que no es bíblico, está en la Biblia, pero esta ley de acción y reacción es mucho más amplia, cubre mucho más ámbitos. Está dentro también la ley de la siembra y la cosecha, pero es mucho más amplia que esta ley 100% natural. Sigamos, vayamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 25. Y vamos a una aplicación práctica de esto, ¿ya? Quiero que usted esté atento a la jugada. Mire esto. Todos saben este relato de cuando Pedro camina sobre las aguas, ¿verdad? Todos. ¿Qué pasó? Jesús envía a los discípulos que vayan adelante. Jesús se quedó en tierra despidiendo a la gente. Y bueno, Jesús no tenía barca. Jesús no tenía bote y Jesús, este es el versículo 25 del capítulo 14, dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, atentos, por favor, todos miren aquí, todos con sus ojitos aquí, todos aquí. Si Jesús hubiera actuado en la ley de la siembra y la cosecha al modo natural, Jesús se hubiera hundido en el mar. Porque si tú siembras la imprudencia de poner tus pies sobre el mar y querer caminar, tu propio peso hace que tú te hundas. ¿Amén o no? Es una ley natural, tan igual a la ley de la siembra y la cosecha. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué es que Jesús vino a ellos andando sobre el mar? Repito, si la ley de la siembra y la cosecha fuera una ley espiritual definitiva, o sea, si todo sería siembra y cosecha como estamos acostumbrados a oír, Jesús se habría hundido. Jesús se hubiera hundido en el mar de Galilea. Piense por un momentito. Todos sabemos que si tratamos de caminar sobre el agua, cosecharemos por nuestra imprudencia el hundirnos hasta el fondo. No es que siquiera te hundes en una partecita, hasta el fondo. Pero Jesús no lo hizo. Preste atención, tampoco Pedro. Ahora, ¿qué es lo que sucede con Pedro? Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el mar. Entonces, Pedro empieza a ver lo sobrenatural en Jesús y le pide a Jesús y le dice, Jesús, manda que yo haga lo sobrenatural. ¿Está conmigo? Entonces Jesús le dice, hazlo. Entonces, por un momento, Pedro, saben la historia, ¿verdad? Empieza a caminar sobre el mar. Ahora, usted sabe la historia. ¿Cuándo fue que Pedro empezó a hundirse? Tuvo miedo, ¿por qué? Porque empezó a ver la tormenta, las olas. En pocas palabras, Pedro dejó de operar en lo sobrenatural cuando empezó a ver lo natural. Y es claro esta porción de la palabra. Si usted continúa leyendo la porción de la palabra, usted se va a dar cuenta que dice, Pedro tenía sus ojos puestos en Jesús. Entonces, recapitulemos un poquitito. Jesús está operando
estando aquí en la tierra, en una ley espiritual que va más allá de una ley natural, como siembra y cosecha. ¿Estamos? Camina sobre el mar. Jesús está obedeciendo a su Padre. ¿Cuántos creen esto? Jesús mismo dijo, yo hago todo lo que mi Padre me dice que yo tengo que hacer. Jesús no tenía un bote, así que caminó sobre el agua. Su acción de obediencia produjo una reacción, escucha esto, que suspendió las leyes naturales de la gravedad y el desplazamiento que le permitieron caminar sobre el agua. Podemos entonces concluir de que la obediencia de Jesús a su Padre cosechó una intervención espiritual que quebró las leyes naturales. Dígame que está comprendiendo algo esta noche. Amén. Entonces, la obediencia a su Padre hace que Jesús quiebre leyes naturales. En pocas palabras, si nosotros caminamos más conscientes de las leyes espirituales, vamos a quebrar leyes naturales. Y escúcheme, esto es lo que queremos en nuestras finanzas. Esto es lo que queremos en nuestra economía. Que se quiebren las leyes naturales. Porque ¿cuál es una ley natural en nuestras finanzas? Si nos hemos sacado un préstamo, vamos a tener que pagar hasta el último centavo. Si es el banco, no sé si hasta ahora los bancos siguen aplicando los embargos. Antes había embargos, ¿no? Antes había tantas cosas. Ahora ya es más salvaje, ¿no? Los bancos vienen, pintan las puertas, moroso, ¿no? Pero esa es la cosecha, son leyes naturales. ¿Cuál es otra ley natural? Tengo que esperar hasta yo llego ya al 31 del mes ya arrastrándome, ya sin valor. Es una ley natural. Y la gente ha establecido esta ley como un patrón que domina sus vidas. Hay gente que espera que se cumpla un mes y dice, ay, ya me toca pagar la cuenta, ya me toca pagar el préstamo. Por favor, Padre, provéeme para que me alcance. Juntamos de un solo, buscamos los bolsillos de nuestros hijos, la lonchera, bolsillo de mamá, papá, para hacer alcanzar todo y podamos pagar la cuenta. Eso se ha convertido en una ley natural para nosotros. Otra ley natural es que si nos falta el dinero, lo primero a lo que recurrimos es a un préstamo, sin importar cuál sea el interés. Sin importar. Ahora, ¿sabías tú que, por ejemplo, hay entidades que ahora están haciendo préstamos prendarios? ¿Sabes qué significa un préstamo prendario? Que si tú no tienes dinero, tú puedes ir con este aparato y le dices, mira, ¿sabes qué? Este aparato cuesta 1,800 soles. Por favor, te lo dejo, préstame 1,000. Y el día que te devuelvo tu 1,000, me devuelves mi aparato. Claro que vas a devolver con los intereses. Entonces, son leyes que ya se han estandarizado en nuestra sociedad. Otra ley que se ha estandarizado en nuestra sociedad al modo natural es no voy a gastar. No voy a gastar mi dinero porque al final se me puede acabar mi dinero. Al final mi dinero se me puede agotar. Tengo que guardar lo máximo posible. Y mira, la gente ha caído en estas leyes naturales muy bajo. Al punto que decimos, voy a guardar este dinerito para cuando me enferme. Voy a guardar este dinerito para cuando me quede solo y nadie me quiera. Las personas mayores ahorran así. Cuando todos se vayan, nadie me quiera, todos me abandonen, tendré mi dinerito. Entonces ya se ha convertido en leyes naturales. Y estas leyes naturales, ¿sabes qué provocan? Que nosotros mostremos todo ese impacto en nuestro dar en la iglesia. Entonces, ¿cómo crees, mi hermano, que la iglesia puede avanzar si es que no hay un apego, si es que no hay un cariño por las cosas de Dios? Ahora, ¿sabes por qué no avanzan muchas cosas en las iglesias? Y yo doy gracias a Dios por Ebenecer, porque Ebenecer es una iglesia generosa.
Pero ¿sabes por qué no avanzan muchas cosas en las congregaciones? Porque la gente está tratando de solucionar sus problemas al modo natural y no está permitiéndole a Dios que obre en lo sobrenatural, especialmente en sus finanzas. ¿Ha escuchado usted este versículo que dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican? Y esto es lo que todo mundo está haciendo. Todos. Otra ley natural de las finanzas es esto que es muy triste hoy en día. No, yo voy a que mi familia tenga todo lo que necesita. Que mis hijos tengan su tele, que mi esposa tenga su cocina, que mi esposa tenga su juego de muebles, que mi familia tenga su comedor, su cocina bien bonita. Voy a lograrlo y voy a alcanzarlo hasta que sea posible. No me importa si haga lo que sea. Eso se ha convertido en otra ley natural. Y ahora, puede sonar, ahora te digo, te repito, puede sonar muy natural, puede sonar muy cotidiano. Alguien puede decirme, pero pastor, es justo que una persona quiera buscar lo mejor para su casa. Pastor, es justo que una persona tenga que pagar sus deudas. Sí, pero ¿te das cuenta que todo está operando en una ley terrenal? ¿Amén o no? Los negocios, la gente que tiene negocios. ¿Cómo un cristiano que tiene negocio puede caer bajo cuando esta persona dice, no, es día de culto, pero justo ese día vendo más? Entonces está cambiando lo espiritual, que es sobrenatural, por lo terrenal. Es por eso que nadie debería de perderse los domingos un servicio. Si entenderíamos en el fondo qué es lo que sucede, si en el fondo yo entendería que no se trata solamente de que mis hijos no se despertaron temprano, se despertaron tarde, y la clásica, no, bueno, ya mis hijos se despertaron tarde, ya no voy a la iglesia, al final sí lo transmite. No, si entendiéramos lo de vital importancia que es venir a la iglesia, no me importa, así mis hijos estén con pijama, yo me los traigo a la iglesia. Así yo me haya despertado tarde, haya trabajado hasta tarde, no me importa, yo me vengo a la iglesia como sea, porque yo no puedo cambiar lo sobrenatural, yo no puedo cambiar lo espiritual por lo terrenal. ¿Nota esto o no? Entonces, la próxima vez que usted tenga un debate en si ir o no a la iglesia, por favor, acuérdese de mi cara, diciéndole que honestamente no se trata solamente de que me falta. Oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Es que, pastor, mis hijos se despertaron tarde. O es que, pastor, mi hijo no quería ir. No, es más profundo que eso. Entonces, Jesús, cuando obedece, el Padre permite que Él coseche ya no en lo natural, sino interviene de una manera espiritual que de hecho se come una ley natural. Y eso es lo que rompe la cabeza. ¿Cómo es posible que este hombre pueda caminar sobre las aguas? Y dice, ¿sabes cuál era la reacción de todos los discípulos en la barca? Estaban, dice, aterrorizados. Yo quiero esto en mis finanzas. Que cuando la gente vea mis finanzas, la gente esté aterrorizada. Y que la gente diga, wow, ¿cómo le hace? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? No entiendo. Entonces, esto fue la reacción de los discípulos cuando Jesús estaba andando sobre el mar. Estaba aterrorizado. Jesús tuvo que acercarse a ellos y decirles, hey, tranquilos, soy yo. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo operamos en las leyes espirituales de Dios. Bueno, no los veo tan convencidos, ¿eh? Preste atención. En la ley de la acción y la reacción, lo que es sembrado no es siempre lo que se cosecha. ¿Amén o no? Preste atención, ¿eh? En la ley de la acción y la reacción, lo que es sembrado no es siempre lo que se cosecha. Sin embargo, cada acción provoca una reacción. Entonces, mire, ahora entramos al entorno espiritual, entramos al entorno sobrenatural. Entonces, si en lo natural tú siembras papas y cosechas papas, ¿ok? En lo natural.
Amén. Si tú siembras buen trato, vas a cosechar buen trato. Si tú siembras maltrato, vas a cosechar maltrato. Ese es en el ámbito natural. Ahora, en lo espiritual, en lo sobrenatural, tú siembras algo y tú puedes cosechar algo completamente distinto. Es por eso que decimos que nuestro Dios es un Dios sobrenatural. ¿Amén o no amén? ¿Qué significa sobrenatural? Que opera por encima de las leyes naturales. ¿Está entendiendo esta parte? Amén. Siguiente. Mire lo que dice 1 Corintios 9:11. Ahora vamos a la porción práctica. Mira lo que Pablo dice. Esto es 1 Corintios 9. Ahora un poquitito te quiero contar qué es lo que pasaba con la iglesia de Corintios. Para mí, yo pienso que la iglesia de Corintios se parece mucho a la iglesia de hoy en día. Porque ¿qué pasaba? Pablo está presentando su defensa en contra de los falsos apóstoles, falsos profetas. O sea, era gente que venía a esta zona de Corinto y les traía un evangelio completamente distinto y le cobraba a la gente. Y esto es algo que sucede hoy en día. Yo estaba en la conferencia, estuve dando un tema con respecto a la importancia del pastor. Hay mucha gente que cree que la gente de la televisión, la gente que está en internet, es de mucho más importancia que su pastor. Y este es un grave problema. Esto pasaba con Corinto. Pablo y los suyos habían llevado un evangelio sano, habían llevado el evangelio del reino a esta zona. Lo habían hecho con un corazón genuino, lo habían hecho con un corazón legítimo. Y ellos sembraban la palabra. Ahora aquí Pablo va a empezar a usar este término. Pero sin embargo, la gente venía otros tipos de falsos apóstoles, falsos profetas, y la gente daba más para esta gente que para que quienes genuinamente les enseñaban. Qué triste. Pablo les dice a los corintios, les dice en el versículo 11 del capítulo 9, ya que hemos plantado la semilla espiritual. Mire lo que está hablando acerca de siembra. ¿Está conmigo? Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Entonces Pablo acá está usando ya no una ley natural de siembra y cosecha, porque si fuera natural, Pablo diría, si hemos plantado lo espiritual, quisiéramos cosechar lo espiritual. Mira, aquí Pablo está hablando acerca de plantar la semilla espiritual, que es enseñar la palabra. Entonces Pablo dice, si nosotros hemos plantado la semilla espiritual, ¿acaso no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Entonces, esto ya no es una ley de siembra y cosecha natural. Esto es una ley de acción y reacción. ¿Está notando esto? Por eso es que esto es un estudio. Pablo dice que él había sembrado cosas espirituales en ellos, pero que esperaba cosechar de ellos cosas materiales, o sea, cosas carnales. Bueno, en otras palabras, mis hermanos, lo que Pablo sembró no fue lo que cosechó. Sin embargo, debido a la ley espiritual de la acción y la reacción, él esperaba cosechar cosas naturales porque él, de hecho, había sembrado en ellos. Vamos a seguir leyendo 1 Corintios 9. Ahora nos pasamos al versículo 13 y 14. Mire lo que dice. ¿No sabéis? Mire lo que dice Pablo. Pablo, si no me equivoco,
en el versículo 9, creo que el capítulo 9 titula La defensa de Pablo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, entiende esta figura, Sembramos, hablando como pastor, sembramos lo espiritual y cosechamos lo material. Entonces, mucha gente se rompe la cabeza y dice, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Aquí está el diezmo. Aquí está. O sea, una persona dentro de la iglesia debe de ofrendar. Mira cómo esto rompe todos los parámetros naturales. Si tú le preguntas a una persona, ¿por qué ofrendas? Por ejemplo, si haríamos una entrevista a todos los que pasan al alfolí, ¿por qué ofrendas? Mucha gente va a decir, porque Diosito es bueno. Mucha gente va a decir, uy, no, los que son amenazados, no, porque si no, Diosito me va a maldecir. No, yo ofrendo porque, pobrecito el pastor. Hay muchas razones por las que la gente ofrenda. Y yo quisiera que ustedes quiten eso de su cabeza. ¿Por qué diezmo? Ay, no, es que el pastor quiere, lo que siempre se dice, ¿no? La iglesia quiere quedarse mi dinero. Hay gente que incluso, el otro día estaba hablando esto en Lima, hay gente que, ¿sabes por qué no quiere diezmar? Una vez una persona me dijo esto, pastor, yo no quería diezmar porque tenía miedo de que cuando diezme tú te des cuenta de cuánto yo ganaba. Porque es fácil sacar la cuenta del 10% cuando alguien gana. Si alguien supuestamente diezma 2,000 soles, entonces tú sacas una cuenta y dices, esta persona gana 20,000. Yo, pastor, no diezmaba porque no quería que tú sepas cuánto gano. Pero acá está la razón correcta. Si hay un lugar que es la iglesia, en la cual a mí se me enseña lo espiritual, Pablo dice, es justo que quien enseña lo espiritual pueda cosechar lo material. Es justo. Ahora, vamos más profundo en este factor. La escritura que acabamos de ver es una referencia directa del Nuevo Testamento y con respecto a la relación que tiene que haber con el ministro. ¿Ya? Cuando un ministro, ya sea un pastor o un ministro, recibe diezmos y las ofrendas por parte de las personas, lo recibe en un gran aspecto como retribución por predicar el Evangelio. Lo que te decía, el ministro siembra la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosecha ofrendas y cosecha el diezmo como respuesta. Amén. Sí, seguimos. Ahora mire lo que dice Gálatas 6, del 6 al 9, porque los noto no tan convencidos. Siempre es difícil escuchar cosas nuevas. Ahora, no es que este sea un nuevo evangelio, sino que nunca tuvimos el tiempo de estudiarlo con buen detenimiento. Estamos llegando al final de esta sesión. Gálatas 6, del 6 al 9. Presta atención lo que dice. Mira, el que es enseñado en la palabra, dice Pablo, ahora Pablo le está escribiendo a los Gálatas, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces Pablo aquí va a utilizar y va a poner bien en claro las dos leyes, la ley natural de la siembra y la cosecha y la ley espiritual de la acción y la reacción. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Esto es un sembrar natural. Pero mira lo que dice, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora entiende esto claramente. Pablo nos dice que hagamos partícipe. ¿Ve esa parte que dice haga partícipe? Nota esa parte que dice haga partícipe.
Mira, la Biblia amplificada, ¿okay? Que es una Biblia que lamentablemente solo está en inglés, amén, dice, en esta parte de hacer partícipe, la Biblia amplificada dice, contribuye con su manutención. O sea, prácticamente la Biblia amplificada dice, al que te enseña la palabra, tú debes mantenerlo. Ay, el pastor me ha traído a Economía del Reino para decirme que le mantenga. Es bíblico, ¿ok? Y es necesario que lo entendamos. Ahora, date cuenta que Pablo no dice Pablo, al que te enseña la palabra, siembra. No dice. Te das cuenta que aquí está todo el error que se comete en el momento de recoger las ofrendas en un servicio. Hermanos, es tiempo de sembrar. No. Si es nuestra iglesia, lo correcto debería de ser, hermanos, es tiempo de que al que les enseña la palabra se le haga partícipe de lo que nosotros tenemos. Esta palabra partícipe, ¿sabes qué significa? Palabra que involucra relación y compañerismo. Esta palabra partícipe es algo que tú haces cuando invitas a alguien que tú conoces a tu mesa. ¿Invitas a cualquiera a sentarse a tu mesa? ¿No es acaso que invitamos a nuestras mesas a un almuerzo a alguien que apreciamos, a alguien que queremos, a alguien que consideramos? ¿Están conmigo? ¿Hacen eso en sus casas a lo natural o no? Antes, en la antigüedad, la gente de casa no acostumbraba a sentarse en la misma mesa con la gente de servicio. La gente que era empleada, la gente que trabajaba para la familia, tenía una mesa aparte, porque la mesa familiar era muy importante. Esta palabra partícipe, esta frase hacer partícipe, involucra compañerismo, involucra amistad. Entonces, va mucho más allá de una persona a la que se le da dinero nada más. Va mucho más allá. Si tú haces partícipe a un maestro, que en este caso sería el pastor en la iglesia, dice, es que tú has establecido una relación con tu maestro, con tu pastor. Ahora, los pastores, por ejemplo, en mi caso, yo muchas veces dentro de la iglesia, por ejemplo, yo he dicho, hermanos, Dios los ama, diezmen o no diezmen, ofrenden o no ofrenden, porque al fin y al cabo a mí Dios me sostiene. Muchas veces yo he dicho esto y es la verdad. Pero ¿y qué de la relación que tiene que existir entre la congregación y el pastor? ¿Qué? Debe de haber un compañerismo. Ahora, en iglesias como Ebenezer, al menos yo como pastor, me esmero al 100% de poder mantenerles a ustedes un rendimiento de cuentas detallado del dinero que ingresen a Ebenezer. Por ejemplo, los invito, este 5 de septiembre vamos a tener una reunión general de iglesia donde vamos a rendir cuentas de la conferencia sol por sol. Ha habido años en los que yo con rendimiento de cuentas en mano les he demostrado que prácticamente hubo un año, el año 2022, en el que el salario del pastor era 400 soles mensual. Dime quién vive con 400 soles. No, Dios es fiel. Pero la iglesia se está perdiendo lo sobrenatural por andar en lo natural. Amén. Ahora, vamos cerrando. Pablo se refiere a la ley natural de sembrar y cosechar para ilustrar el punto de que tu acción producirá una reacción. Ahora Pablo está hablando acerca de siembra y cosecha, acción y reacción. Sin embargo, él explica muy claramente cuáles serán las reacciones basadas en nuestras acciones. Presta mucha atención, Dice, podemos sembrar para nuestra carne y la reacción o cosecha será corrupción. Ahora, esta palabra corrupción se usa
bastante con el simbolismo del oxidarse. ¿Cuántos han visto un metal oxidarse? ¿Cuántos han visto un metal oxidarse? Cuando un metal se oxida, se corrompe. ¿Ya? Entonces Pablo dice, los que siembran para la carne, y si podemos mostrar el versículo de Gálatas 6:9 también sería bueno aleatoriamente. Pablo dice, si tú siembras para la carne, ¿ok? Tú vas a cosechar corrupción. O sea, si tú siembras en el ámbito natural, vas a cosechar lo que naturalmente viene. Pero ahora Pablo usa este diálogo y dice claramente, podemos sembrar para el Espíritu y la reacción o cosecha será vida eterna. Entonces te voy a explicar esto. Haciendo partícipe de lo que tú tienes a aquel que te ha enseñado, es considerar sembrar para el Espíritu, es considerado sembrar para el Espíritu. Entonces, mírate, es más que tirar nuestras monedas al alfolí. Es más que sacar mis 5 soles y ponerlo en el alfolí. Es más, cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, ¿ok? Estoy obedeciendo a Dios al diezmar, estoy ofrendando con el mismo corazón de Dios, pero lo que estoy haciendo es, estoy haciendo partícipe a aquel que me enseña la palabra, y eso es considerado sembrar para el Espíritu. Ahora mira la promesa. Cuando tú siembras para el Espíritu, tu cosecha es en el Espíritu. Ahora, usemos todo esto con la ley de acción y reacción. Si tu acción de dar a la iglesia, considerando quién te enseña, considerando que es la casa de Dios, considerando que aquí nos nutrimos, considerando que aquí nuestros hijos crecen saludables, va a provocar una reacción sobrenatural. ¿Y cuál es esa reacción sobrenatural? Es esta, vida eterna. Cuando sembramos un apoyo financiero a aquel que nos enseña, la cosecha prometida es vida eterna. No dice cosechará. Qué lindo sería que este versículo diga, si podemos ver Gálatas 6, del 6 al 9. Mira, qué chévere es que no diga en esta parte, estamos en Gálatas 6. Ok. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará dinero. No dice así, dice vida eterna. Ahora, piense en vida eterna. No es solo dinero. ¿Sabes qué es vida eterna? Es todos los beneficios de Dios para nosotros, que también incluye dinero. Amén. Entonces, ¿qué beneficios podemos ver en este factor? Salud, negocio, matrimonios, nuestros hijos. También está incluido el dinero. Entonces, el hacer partícipe a aquel que te enseña no es considerado sembrar para la carne. Esto es lo que Pablo está diciendo. Cada creyente participa en sembrar, ya sea para la carne o para el Espíritu. Entonces, esa es la decisión de cada creyente. Ahora, ¿qué es sembrar para la carne? Por ejemplo, cuando tú agarras y puedes decir, bueno, no, tengo cuentas que pagar. Estás sembrando en la carne. Estás viviendo en lo natural. Si tú estás caminando en vida eterna, mi hermano, escucha esto. Tendrás no solo dinero, sino tendrás todo aquello que necesitas en la vida. La vida eterna es mucho mejor y más que el dinero, pero sin embargo también incluye dinero. Amén. Oremos entonces en esta noche para cerrar este tiempo de economía del reino. Padre, gracias te damos por tu palabra. Creo, Señor, que podemos ser gente que camine en este factor espiritual y sobrenatural. Creo esto, Señor. Creo que nuestras vidas en el nombre de Jesús van más allá de las leyes naturales.
Creo que nuestra economía, Padre, se convierte en una economía espiritual. Creo, Señor, que nuestras finanzas se mueven en esta ley preciosa de la acción y la reacción. Padre, líbranos de ver las cosas tan al natural. Líbranos de ver las cosas tan a lo cotidiano. Y por tu Espíritu Santo, llévanos siempre, Padre, a que podamos tomar la decisión de entre lo terrenal, lo natural y lo espiritual. Siempre, Señor, llevemos nuestra vida por lo espiritual. Ayúdanos, Padre, a ser gente que honre a nuestros pastores. Ayúdanos a ser gente que entendamos, Padre, que esta verdad aplica enteramente al hecho no solamente de tener cuidado del pastor, sino de tener cuidado de todo lo que involucra tu reino. Los pagos, los servicios, las cosas que tenemos que adquirir. Incluso creo, Padre, que con esta manera de ver correctamente, creemos, Señor, por adquirir nuevos locales, terrenos, vehículos. Creemos esto, Padre. Con manos limpias, Padre, y un corazón honesto, estamos haciendo tu obra, papito. Pero úsanos a todos nosotros para poder ser esa gente que hace partícipe a quien nos enseña. Gracias, Padre. Como pastor de Ebenecer, reconozco que yo hago eso con mi pastor. Y por consecuente, papito, creo que mi congregación hace lo mismo conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te creo y te creemos juntos como Ebenecer por un nuevo amanecer financieramente. Que veamos nuestras finanzas con tus ojos. Es nuestra oración, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y juntos decimos, amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias por estar esta noche en Economía del Reino del mes de agosto. Nos encontramos en Economía del Reino del mes de septiembre. Bendiciones, mis hermanos, a todos los que también vayan a ver este video. Gracias por estar conectados. Buenas noches.